¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas casas parecen estar rodeadas de problemas constantes, como si algo invisible estuviera alterando la paz de sus habitantes? Quizás has visto hogares donde las discusiones son frecuentes, las enfermedades no cesan y la prosperidad parece nunca llegar. Aunque muchos creen que esto es solo una coincidencia, la Biblia revela que existen elementos visibles que pueden influir en el ambiente espiritual de un hogar. Y uno de esos elementos es el color. En Proverbios 3.33 se nos advierte claramente: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este versículo no solo nos habla de las acciones de quienes habitan en un lugar, sino también del entorno que los rodea, lo que vemos, lo que elegimos para decorar nuestro hogar. Incluso los colores que aplicamos en las paredes pueden tener una poderosa carga simbólica que influye en nuestra vida espiritual. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza constantemente elementos visuales para transmitir mensajes profundos. Los colores, lejos de ser meros adornos, poseen un significado espiritual que puede marcar la diferencia entre un hogar protegido y uno expuesto a influencias negativas. Cuando Dios instruyó la construcción del tabernáculo, dio indicaciones precisas sobre los colores que debían usarse en las cortinas, en las vestiduras sacerdotales e incluso en los utensilios sagrados. En Éxodo 26.31 se nos dice: harás también un velo de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines de obra de arte. Estos colores no fueron elegidos al azar. Cada uno de ellos tenía un significado profundo que reflejaba la santidad y la presencia divina. Por otro lado, también encontramos advertencias sobre elementos visuales que atraían desgracias y maldiciones. En Deuteronomio 7.26 se nos ordena claramente: no metas cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia no se limitaba solo a objetos o imágenes idolátricas, sino también a elementos que cargaban un simbolismo espiritual contrario a la voluntad de Dios. Y es aquí donde los colores cobran relevancia. En diversas culturas paganas que rodeaban al pueblo de Israel, ciertos colores eran empleados en rituales oscuros, invocaciones demoníacas y prácticas ocultistas. Cuando estos colores predominaban en un lugar, se asociaban con la presencia de fuerzas que nada tenían que ver con la paz que Dios desea para sus hijos. Pensemos por un momento en la historia del rey Acab y la reina Jezabel. Jezabel no solo introdujo la adoración a Baal en Israel, sino que promovió una serie de prácticas espiritualmente corruptas, que influyeron en todo el reino. Según las crónicas históricas, Jezabel decoró sus palacios y templos con elementos visuales impactantes, utilizando colores intensos que simbolizaban poder, control y manipulación espiritual. Su reinado estuvo marcado por el caos, la violencia y la tragedia, y esto no fue casualidad. El entorno que ella creó estaba diseñado para exaltar fuerzas opuestas a Dios, y el resultado fue la ruina espiritual de Israel en esa época. Pero ¿cómo se relaciona esto con el color que eliges para pintar tu casa? Es importante comprender que los colores no solo influyen en el plano visual, sino que también pueden alterar el ambiente emocional y espiritual de un lugar. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de orden y propósito, y cada detalle tiene su razón de ser. Cuando ciertos colores que históricamente han sido utilizados para prácticas espirituales negativas se trasladan a nuestros hogares, pueden abrir puertas a influencias que traen discordia, enfermedad y desdicha. Uno de los colores que más advertencias ha generado en diversas interpretaciones bíblicas es el color rojo intenso, asociado frecuentemente con la violencia, el derramamiento de sangre y el espíritu de rebelión. En Isaías 1:18 Dios dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí, el rojo carmesí simboliza la mancha del pecado, algo que requiere ser transformado por el poder de Dios. Aunque este color puede tener un significado positivo en contextos como el sacrificio de Cristo,
cuando predomina de forma intensa en un entorno de la vida. Entorno, especialmente en el hogar, puede reflejar una atmósfera cargada de agitación y conflicto. No es casualidad que en muchos relatos bíblicos el rojo esté vinculado a la ira y la destrucción. Otro color que ha sido asociado con influencias negativas es el negro absoluto, que en la Biblia representa tinieblas, luto y desesperación. En Lamentaciones 5.10 se describe el sufrimiento del pueblo de Israel, diciendo: nuestra piel se ennegreció como horno a causa del ardor del hambre. El negro, cuando predomina en exceso en un hogar, puede generar un ambiente opresivo, sofocante, donde la paz parece ausente. Aunque el negro puede ser elegante y sofisticado en ciertos elementos decorativos, utilizarlo en gran medida puede ser un efecto de la paz. Grandes extensiones dentro de la casa puede contribuir a un entorno emocionalmente pesado y espiritualmente perturbador. Pero más allá del rojo intenso o del negro, hay combinaciones de colores que, al ser empleadas de manera excesiva o en contextos inadecuados, pueden invocar energías que nada tienen que ver con la bendición divina. El púrpura oscuro, por ejemplo, que en tiempos bíblicos era símbolo de realeza y poder, también fue adoptado por culturas paganas para representar el misticismo y la manipulación espiritual. En Apocalipsis 17.4 se describe a la gran ramera vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, un símbolo claro de la corrupción espiritual y la falsa autoridad. Estos colores, cuando dominan un entorno, pueden alterar la atmósfera del hogar, generando inquietud, ansiedad e incluso conflictos familiares que parecen no tener explicación lógica. Es por ello que los colores son muy importantes para la salud de los niños. La Biblia enfatiza la importancia de cuidar no solo lo que hacemos, sino también lo que permitimos que rodee nuestro espacio vital. Dios desea que nuestros hogares sean lugares de paz, de amor y de comunión con Él. En Según la Crónica 7.15.16, el Señor promete: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Esta promesa nos revela que cuando consagramos nuestro hogar a Dios y vigilamos cada aspecto que lo compone, estamos invitando su presencia a habitar en él. Por esta razón, es vital que prestemos atención a los colores que elegimos para nuestro hogar. Si alguna vez has sentido que tu casa se ha convertido en un espacio de tensión constante, donde las discusiones se multiplican, los problemas económicos no cesan o la enfermedad parece no abandonar el lugar, es momento de evaluar qué elementos visuales podrían estar contribuyendo a esa atmósfera. Tal vez el color de tus paredes, muebles o adornos esté abriendo una puerta espiritual que necesitas cerrar. Pero la buena noticia es que Dios siempre nos ofrece una salida. En Santiago 4.7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto implica que cuando tomamos decisiones conscientes para alinear nuestro hogar con los principios divinos. Estamos ejerciendo autoridad espiritual para expulsar cualquier influencia que haya estado operando en secreto. El color de tu casa no es un detalle menor. Cada elección que hacemos en nuestro entorno tiene el potencial de invitar la paz de Dios o permitir que fuerzas espirituales negativas alteren nuestro hogar. Si deseas que tu casa sea un refugio de amor, esperanza y bendición, comienza por examinar qué colores dominan tu espacio y qué mensaje espiritual podrían estar enviando. Dios quiere que vivas en paz y cada decisión que tomes en tu hogar puede ser un paso más hacia esa promesa cumplida. La Biblia nos revela que el enemigo siempre ha buscado infiltrarse en la vida de las personas, utilizando símbolos, prácticas y elementos que a simple vista pueden parecer inofensivos, pero que en realidad están cargados de un significado espiritual profundo. Uno de esos elementos es el color. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios instruyó a su pueblo para que se alejara de todo aquello que estuviera relacionado con prácticas paganas, idolatría y rituales oscuros, porque estos no solo alejaban la presencia de Dios, sino que también abrían puertas a la opresión espiritual y las maldiciones.
En el libro de Ezequiel encontramos un relato impactante que revela cómo ciertas prácticas y símbolos se infiltraron en el templo de Dios, provocando que su gloria se apartara del lugar. En Ezequiel 8, 10 y 11 se describe una visión en la que el profeta contempla las paredes del templo cubiertas con imágenes abominables que representaban prácticas idolátricas. El pasaje dice: entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Este relato revela que incluso dentro del templo de Dios, el enemigo logró introducir símbolos que representaban idolatría, atrayendo así la oscuridad espiritual y provocando que la presencia divina se retirara de aquel lugar. Este principio espiritual se aplica también a nuestro entorno cotidiano. El hogar, como espacio donde se desarrolla nuestra vida familiar, debe ser un lugar consagrado a Dios. Sin embargo, cuando elementos asociados a prácticas espiritualmente peligrosas se introducen en la casa, ya sea en forma de imágenes, objetos o incluso colores, se abre una puerta para que esas influencias negativas se establezcan. En el mundo antiguo, ciertos colores eran utilizados de forma predominante en rituales paganos y ceremonias idolátricas, y sus significados espirituales aún resuenan hoy en día. El color púrpura, por ejemplo, que en tiempos bíblicos fue símbolo de realeza y autoridad divina, fue también adoptado por culturas paganas para representar poder místico y manipulación espiritual. En Apocalipsis 17.4 se describe a la gran ramera, figura que simboliza la corrupción espiritual, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esta imagen no solo revela la naturaleza pecaminosa de esta figura, sino que muestra cómo el enemigo se apropia de elementos que originalmente tenían un significado positivo para distorsionarlos y utilizarlos como símbolos de rebelión y engaño. El color púrpura fue ampliamente utilizado por los pueblos babilónicos en sus templos y lugares de adoración a dioses falsos. En Babilonia, este color se relacionaba con la manipulación espiritual y el uso de la magia para someter a las personas bajo influencias malignas. No es casualidad que en el libro de Daniel se mencione que el rey Belsasar, durante el banquete en el que profanó los utensilios del templo de Dios, se vistiera con vestiduras púrpuras. Daniel 5:29. Esto no solo era un símbolo de su autoridad terrenal, sino también una señal de su arrogancia espiritual y de la corrupción que dominaba su corazón. De manera similar, el color escarlata fue empleado en múltiples culturas antiguas para representar el sacrificio humano, la violencia y el derramamiento de sangre en contextos espirituales distorsionados. En tiempos del Imperio Romano, por ejemplo, este color era utilizado en rituales paganos, donde se invocaban fuerzas espirituales mediante sacrificios que nada tenían que ver con la voluntad de Dios. Es por ello que en Apocalipsis 6.4 se menciona a un jinete montado sobre un caballo bermejo rojo intenso, a quien se le dio el poder de quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros. Esta representación revela que el rojo intenso en ciertos contextos se asocia con la violencia, el conflicto y la destrucción espiritual. Además del púrpura y el escarlata, el color amarillo intenso también fue empleado en prácticas idolátricas, especialmente en culturas que rendían culto al sol y a deidades relacionadas con la fertilidad. En Jeremías 44, 17 a 18 se menciona cómo el pueblo de Israel, en su rebeldía, ofrecía incienso y tributo a la reina del cielo, una figura asociada con la adoración pagana. Este culto se realizaba con vestimentas y adornos dorados y amarillos, colores que simbolizaban la exaltación del poder humano por encima de la soberanía de Dios. El problema no radica únicamente en los colores por sí mismos, sino en el significado espiritual que estos adquirieron cuando fueron empleados para glorificar prácticas que desafiaban la autoridad divina. Cuando estos tonos dominan un ambiente, especialmente en el hogar, pueden alterar la atmósfera espiritual del lugar. La palabra de Dios nos enseña que no podemos servir a dos señores,
ni mezclarnos con influencias que inviten la oscuridad a nuestras vidas. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta advertencia no se limita únicamente a nuestras relaciones personales, sino que también se extiende a nuestro entorno, porque lo que permitimos en nuestra casa puede influir en nuestra paz espiritual. Cuando ciertos colores, especialmente aquellos que fueron empleados en rituales y prácticas paganas, dominan el ambiente del hogar, se puede generar una atmósfera que favorezca la ansiedad, la discordia y el desánimo. Esto no significa que pintar una pared de púrpura, rojo o amarillo intenso sea automáticamente dañino, sino que el uso predominante e invasivo de estos tonos puede contribuir a que el hogar pierda la armonía espiritual que Dios desea para sus hijos. En contraste, la Biblia nos revela que Dios estableció un diseño para que nuestro entorno refleje pureza, paz y equilibrio. En el tabernáculo, por ejemplo, además del púrpura y el carmesí, se utilizó el color azul para representar el cielo, la gloria de Dios y la conexión directa con lo divino. En Números 15, 38, 39, Dios ordenó que los hijos de Israel llevaran un cordón azul en los flecos de sus vestiduras para que cuando lo vean, se acuerden de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Este detalle revela que los colores que elegimos para rodearnos gracias pueden ser recordatorios constantes de la presencia y dirección de Dios en nuestras vidas. El blanco es otro color que la Escritura destaca como símbolo de pureza y santidad. En Apocalipsis 10.19.8 se describe que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este pasaje revela que el color blanco no solo es estéticamente agradable, sino que también comunica una verdad espiritual poderosa: la necesidad de vivir en integridad, justicia y consagración. Así como Dios diseñó colores específicos para reflejar su gloria, el enemigo ha distorsionado esos mismos elementos para engañar y someter espiritualmente a quienes, sin saberlo, introducen en sus hogares símbolos que abren puertas a la confusión, la discordia y la opresión. La elección del color que predomina en tu casa no es solo una cuestión estética, es una decisión que puede marcar la diferencia entre un hogar lleno de la paz de Dios o uno expuesto a influencias espirituales que siembran inquietud y desdicha. Por eso es vital examinar con discernimiento qué elementos dominan el entorno de tu hogar. Dios desea que tu casa sea un lugar de descanso, amor y comunión con Él. En Isaías 32:18 se nos promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esta es la herencia que Dios tiene para aquellos que buscan su presencia y que eligen, incluso en los aspectos más sencillos, vivir conforme a su voluntad. La influencia del entorno en la vida espiritual de las personas es un tema que la Biblia aborda con claridad. Aunque muchos pasan por alto este aspecto, las Escrituras revelan que ciertos elementos visuales, incluidos los colores que predominan en un hogar, pueden afectar la atmósfera espiritual del lugar. La palabra de Dios nos advierte que el enemigo se vale de elementos visibles para introducir confusión, discordia y desesperanza, y que sin darnos cuenta podemos estar permitiendo que nuestro hogar se convierta en un espacio vulnerable a estas influencias. El profeta Ezequiel recibió una visión que expone esta realidad espiritual. En Ezequiel 8.3, el profeta relata cómo fue llevado en espíritu a la entrada de la puerta del templo y allí contempló una imagen que provocaba celos. Esta imagen, colocada en un lugar sagrado, no solo representaba idolatría, sino que también alteraba el ambiente espiritual del templo, provocando que la presencia de Dios se apartara. Lo que estaba diseñado para ser un lugar de paz y adoración se había convertido en un espacio contaminado por símbolos que atraían la oscuridad espiritual. Así como el templo fue afectado por una imagen que alteró su atmósfera, el hogar también puede experimentar un cambio en su ambiente cuando elementos visuales con connotaciones espirituales negativas se introducen en él. Los colores, aunque puedan parecer solo un detalle decorativo,
han sido históricamente utilizados para representar ideas, creencias y prácticas que no siempre están alineadas con la voluntad de Dios. En culturas antiguas, los pueblos paganos se valían de ciertos colores para invocar poderes espirituales, creyendo que estas tonalidades influían directamente en las energías que dominaban un espacio. En algunos casos, estas prácticas estaban tan arraigadas que se llegaron a identificar colores específicos como símbolos de maldición o desgracia. El color negro, por ejemplo, ha sido ampliamente reconocido en las Escrituras como un símbolo de tinieblas y aflicción. En Sofonías 1.15 se describe el día de la ira del Señor como día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Esta descripción conecta el color negro con el juicio divino y el alejamiento de la presencia de Dios. En el libro de Job, el sufrimiento del patriarca es acompañado por imágenes de sombras y oscuridad, destacando que el color negro, cuando predomina en el entorno, puede simbolizar un estado de desesperación y quebranto espiritual. El color gris, aunque menos evidente, también ha estado relacionado con la pérdida de esperanza y el estancamiento espiritual. En Lamentaciones 4.8 se describe al pueblo de Jerusalén en medio del juicio de Dios diciendo: oscura más que la negrura es su apariencia, no se le reconoce por las calles. Esta referencia refleja que el aspecto sombrío de su entorno era un reflejo directo de la condición espiritual en la que se encontraban. El gris, cuando se manifiesta en exceso en un hogar, puede contribuir a que las personas que habitan en él experimenten sentimientos de desánimo, confusión e inestabilidad emocional. El color marrón oscuro fue también empleado en tiempos bíblicos como símbolo de decadencia y deterioro espiritual. En Isaías 24.11 se describe una escena desoladora en la que se dice: hay clamor por el vino en las calles, toda alegría se oscureció, el gozo se desterró de la tierra. Esta representación conecta los tonos apagados y oscuros con ambientes donde la presencia de Dios parece ausente, dejando un vacío espiritual que genera desesperanza y división. El enemigo utiliza estos elementos para transformar sutilmente el entorno del hogar, afectando la paz y el bienestar emocional de sus habitantes. Una casa donde predominan colores sombríos puede convertirse sin que sus ocupantes lo noten en un lugar cargado de tensión, ansiedad y conflictos. Esto no significa que cada pared oscura sea necesariamente dañina, pero cuando estos conflictos se han convertido en un lugar de paz, colores dominan el ambiente sin equilibrio, ni propósito pueden contribuir a que el hogar se convierta en un espacio espiritualmente opresivo. La Biblia revela que el enemigo se vale de elementos visibles para influir en la mente y el corazón de las personas. En 2 Corintios 4:4 se nos advierte que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esta ceguera espiritual puede manifestarse en la forma en que percibimos nuestro entorno, llevándonos a tolerar elementos que interfieren con la presencia de Dios en nuestro hogar. El enemigo busca que lo que debería ser un refugio de paz se convierta en un espacio donde la desesperanza y el conflicto sean constantes. El Salmo 91 describe la protección que Dios ofrece a quienes habitan bajo su cobertura, declarando: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa revela que el hogar puede convertirse en un lugar de refugio y seguridad cuando está consagrado a Dios. Sin embargo, cuando elementos asociados con tinieblas y desesperanza predominan en el entorno, esa protección se debilita, permitiendo que la angustia y el temor ganen espacio en la vida de quienes habitan en el lugar. En el libro de Josué encontramos un relato que confirma cómo ciertos elementos en el entorno pueden atraer maldiciones y dificultades. En Josué 7 se relata el pecado de Acán, quien escondió en su tienda objetos que Dios había prohibido. Aunque esos elementos estaban ocultos, su sola presencia provocó que el pueblo de Israel fuera derrotado en batalla. Cuando Josué buscó la dirección de Dios, el Señor le reveló que la causa de su derrota estaba en los objetos consagrados al anatema que habían sido introducidos en el campamento. Este relato demuestra que aquello que permitimos en nuestro entorno, incluso sin darle demasiada importancia,
puede afectar nuestra vida espiritual y las bendiciones que Dios desea derramar en nuestro hogar. Así como Acán trajo consigo objetos que representaban rebelión y desobediencia, el enemigo se vale de elementos visuales que, sin que las personas lo noten, afectan el bienestar espiritual del hogar, los colores asociados a tinieblas, idolatría o prácticas paganas. Pueden interferir en la atmósfera espiritual, favoreciendo la confusión, el desánimo y la desesperanza. La palabra de Dios revela que el entorno donde vivimos influye directamente en nuestro bienestar espiritual. En Levítico 26.6, Dios promete a su pueblo: daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Esta promesa no solo habla de seguridad física, sino también de una paz espiritual que transforma el ambiente del hogar en un espacio de descanso y restauración. Para que esto se cumpla, es necesario que cada aspecto del entorno esté alineado con la presencia de Dios. El Señor desea que cada hogar sea un refugio donde su paz y su amor se manifiesten de forma tangible. En Isaías 32, 2, 18 se declara: en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esta promesa se cumple cuando las personas deciden consagrar sus hogares a Dios, permitiendo que su luz brille en cada rincón y rechazando cualquier elemento que pueda perturbar esa armonía. Dios nos llama a ser guardianes de nuestro entorno espiritual, a vigilar qué elementos están presentes en nuestros hogares y a tomar decisiones conscientes para que cada aspecto del lugar donde vivimos refleje su presencia y su paz. Al hacerlo, abrimos las puertas para que su bendición repose sobre nuestra casa, nuestra familia y nuestra vida espiritual. La conexión entre los colores que predominan en un hogar y el estado emocional de sus habitantes es una realidad que, aunque muchos ignoran, está profundamente vinculada con principios espirituales revelados en la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos advierten sobre las influencias espirituales que pueden rodearnos, sino que también revelan cómo ciertos elementos del entorno pueden afectar directamente nuestro bienestar mental, emocional y espiritual. Lo que vemos constantemente influye en lo que sentimos, en lo que pensamos y en la manera en que enfrentamos las situaciones de la vida. La Biblia enseña que el ser humano fue diseñado para vivir en armonía con el entorno que Dios creó. En el libro de Génesis, cuando Dios formó el jardín del Edén, no solo creó un espacio bello, sino también un ambiente equilibrado que fomentaba la paz, la estabilidad emocional y el bienestar espiritual. En Génesis 2.9 se describe que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, destacando que el entorno no solo debía proveer alimento, sino también ser agradable a los sentidos. Esta armonía perfecta se rompió cuando el pecado entró en el mundo, y desde entonces el enemigo ha intentado distorsionar todo aquello que Dios diseñó para nuestro bien, incluyendo los elementos visuales que nos rodean. El impacto que los colores pueden tener en las emociones y el estado espiritual se evidencia cuando observamos que Dios mismo utilizó el color para transmitir mensajes profundos a su pueblo. En Éxodo 28, 33, 34, el Señor instruyó que en las vestiduras del sumo sacerdote se colocaran granadas de color azul, púrpura y escarlata alternadas con campanillas de oro. Esta combinación no fue casual. Cada color tenía un propósito específico que evocaba reverencia, santidad y paz. El azul, en particular, se usó como símbolo del cielo y de la comunión con Dios, un color que naturalmente transmite calma y serenidad. Este principio espiritual revela que los colores no solo afectan el entorno visual, sino que también pueden influir en las emociones y el comportamiento de quienes habitan en un espacio. La ciencia moderna ha confirmado que ciertos colores estimulan reacciones emocionales específicas, lo que refuerza la sabiduría que la Biblia ha enseñado desde tiempos antiguos. El enemigo, consciente de este principio, ha manipulado esta realidad para sembrar discordia, ansiedad y desesperanza en los hogares, utilizando colores que alteran el equilibrio emocional de las personas. Los colores extremadamente fríos, como el azul oscuro y el gris intenso, pueden generar un ambiente de aislamiento emocional,
provocando que las personas que habitan en un entorno dominado por estos tonos gracias experimenten tristeza, apatía o desesperanza. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías describe la angustia del pueblo de Israel, utilizando imágenes de oscuridad y desaliento, diciendo: me guío y me llevó en tinieblas y no en luz. Lamentaciones 32. Esta descripción refleja cómo un entorno sombrío puede afectar el estado interior de las personas, generando una sensación constante de abatimiento. El color rojo intenso, cuando se emplea de forma invasiva en un entorno, puede provocar reacciones emocionales relacionadas con la ira, la ansiedad y la agresión. En Isaías 63.2.3 se describe la ira de Dios con imágenes que evocan el color rojo. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Esta representación visual conecta el rojo intenso con una sensación de violencia y agitación, una realidad que se refleja en la manera en que este color puede impactar el estado emocional de quienes están expuestos a él de forma constante. El amarillo intenso, aunque pueda parecer un color vibrante y positivo, también puede alterar el equilibrio emocional cuando se utiliza de manera predominante en un entorno. En tiempos bíblicos, este tono era empleado en prácticas paganas relacionadas con la exaltación del poder humano, y hoy en día se ha demostrado que el amarillo en exceso puede generar ansiedad, inquietud e incluso impaciencia. En Ezequiel 8.3, el profeta describe una visión en la que contempló una imagen de celos, una representación idolátrica que provocaba que la gloria de Dios se apartara del templo. Aunque el texto no especifica el color de aquella imagen, se sabe que en las culturas paganas del antiguo Oriente Próximo se empleaban tonos dorados y amarillos brillantes para representar poder, control y manipulación espiritual. El enemigo utiliza estos colores como herramientas para alterar el equilibrio emocional en el hogar, provocando que lo que debería ser un espacio de paz y descanso se convierta en un ambiente cargado de tensión, agitación y discordia. Un hogar dominado por colores que alteran la calma puede fomentar conflictos familiares, discusiones frecuentes y un clima de incomodidad constante que impide que las personas experimenten la paz que Dios desea para sus vidas. El diseño original de Dios para el entorno del ser humano está basado en la armonía y el equilibrio. En Isaías 26.3 se promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz que proviene de Dios se fortalece cuando el entorno que nos rodea está alineado con los principios de calma, orden y serenidad que el Señor diseñó para su creación. El enemigo intenta distorsionar esta paz, alterando el entorno mediante colores que, en lugar de transmitir equilibrio, provocan agitación y ansiedad. Cuando el hogar se convierte en un espacio marcado por tonos que alteran el estado emocional, se crean condiciones que pueden influir en la forma en que las personas se relacionan entre sí, facilitando discusiones, malentendidos y distanciamiento. Esto genera un entorno que, lejos de reflejar la paz de Dios, se convierte en un terreno fértil para el desánimo y la opresión espiritual. Dios, en su sabiduría, nos invita a construir hogares que reflejen su presencia, no solo a través de nuestras acciones, sino también mediante decisiones conscientes sobre el entorno que nos rodea. En Proverbios 24.3.4 se nos enseña que con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esta enseñanza revela que cada decisión que tomamos en nuestro hogar, incluso en aspectos visuales como los colores que elegimos, influye en la atmósfera espiritual que predomina en el lugar. Los colores que promueven la paz, el descanso y la estabilidad emocional son aquellos que reflejan la pureza, la calma y el orden que Dios desea para sus hijos. El blanco, símbolo de limpieza y santidad, es un color que invita a la reflexión, la calma y la renovación espiritual. En Apocalipsis 7.14 se describe a los redimidos vestidos con ropas de la fe, blancas lavadas en la sangre del Cordero como símbolo de pureza y victoria espiritual.
Este color, cuando predomina en un entorno, contribuye a generar una atmósfera de quietud, claridad y bienestar. Estar. El azul suave, asociado en las Escrituras con el cielo y la fidelidad de Dios, es otro color que promueve la paz interior y la estabilidad emocional. En Éxodo 24.10 se describe que bajo los pies de Dios había un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, revelando que el azul claro es un símbolo de la presencia divina que inspira calma y seguridad. El verde suave, que evoca la vida, el crecimiento y la restauración, también es un color que fortalece la armonía emocional en el hogar. En Salmo 23.2 se nos describe cómo el buen pastor en lugares de delicados pastos me hará descansar, mostrando que los tonos verdes están asociados con el descanso y el renuevo espiritual que solo Dios puede ofrecer. Cuando el hogar se convierte en un espacio donde los colores reflejan la paz, la serenidad y la presencia de Dios, las personas que habitan en él experimentan mayor equilibrio emocional, relaciones más saludables y un ambiente propicio para la vida. Para el crecimiento espiritual, Dios desea que cada hogar sea un refugio de amor, calma y bienestar, y al tomar decisiones conscientes sobre los elementos visuales que predominan en nuestro entorno, estamos colaborando para que su paz se establezca en nuestro hogar. La palabra de Dios revela que el hogar está destinado a ser un lugar de paz, bendición y protección. Desde el principio, Dios mostró su deseo de que las familias vivieran en un entorno donde su presencia fuera evidente, un espacio donde cada elemento reflejara la armonía y el orden que Él estableció. Sin embargo, así como Dios diseñó principios para que el mundo se convierta en un mundo de la vida, el hogar esté lleno de su paz, también advirtió sobre prácticas que pueden romper esa armonía, alejando la presencia divina e invitando a influencias espirituales dañinas. La Biblia enseña que ciertos elementos, cuando se introducen en el hogar, pueden generar ambientes que dificulten el fluir de la paz que Dios desea. En Proverbios 3.33 nos advierte: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este pasaje revela que la protección y la bendición de Dios no dependen solo de la conducta de quienes habitan en el hogar, sino también del ambiente espiritual que se establece. En ese lugar, cuando se introducen elementos que simbolizan rebelión, idolatría o impureza, el entorno comienza a deteriorarse y esto se traduce en conflictos, inquietud y desequilibrio emocional. Dios, en su sabiduría, ha revelado principios claros para que cada aspecto del hogar esté alineado con su voluntad, incluyendo aquellos elementos que influyen directamente en el ambiente espiritual del lugar. Entre estos elementos, los colores tienen un impacto más significativo de lo que muchos imaginan. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios utiliza el color para transmitir mensajes claros sobre pureza, santidad y bendición. En Éxodo 26.1 se detalla que el tabernáculo debía ser construido con cortinas de lino torcido, teñidas de azul, púrpura y carmesí, porque esos colores no solo embellecían el lugar, sino que representaban la presencia y la autoridad de Dios. Cada uno de esos colores tenía un significado espiritual profundo que influía en la atmósfera del tabernáculo, un lugar destinado a la adoración y la comunión con Dios. Así como ciertos colores fueron empleados en la iglesia, los colores de la iglesia fueron empleados en la iglesia. Para atraer la presencia divina, la Biblia revela que hay principios espirituales que nos orientan sobre qué elementos pueden fomentar un entorno bendecido en el hogar. En Isaías 32:18, el Señor declara: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Este pasaje describe el tipo de atmósfera que Dios desea para cada hogar. Un espacio seguro donde la paz no solo se experimente de forma momentánea, sino que se establezca de manera permanente. El color blanco es un símbolo poderoso de pureza y limpieza espiritual. En Apocalipsis 19.8 se describe que la iglesia se presentará ante Cristo vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el blanco representa la obra transformadora de Dios en aquellos que se han apartado del pecado. Este color, cuando predomina en un hogar, crea una atmósfera que invita a la reflexión,
la calma y el orden espiritual. El blanco, por su relación con la luz, es una poderosa representación de la presencia divina que disipa las tinieblas y renueva el espíritu. En Salmo 119, 105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, mostrando que la luz simboliza la dirección de Dios en la vida de sus hijos. El azul claro es otro color que promueve la paz y el equilibrio espiritual. En Números 15, 38 o 39, Dios ordenó a los israelitas que colocaran un cordón azul en los bordes de sus vestiduras para recordarles sus mandamientos y ayudarles a apartarse del pecado. El azul, relacionado con el cielo y la presencia de Dios, es un color que inspira serenidad y favorece la introspección espiritual. Cuando se emplea en el hogar, genera una sensación de tranquilidad que fortalece la paz familiar y reduce la tensión emocional. El color verde suave, símbolo de renovación y vida, es otro elemento que fortalece el bienestar espiritual en el hogar. En Salmos 23.2 se describe que el Señor lleva a sus hijos en lugares de delicados pastos, donde encontrarán descanso y restauración. El verde está estrechamente relacionado con la naturaleza, con el crecimiento espiritual y con la esperanza que Dios renueva cada día en aquellos que confían en Él. Cuando este color se introduce en el entorno del hogar, favorece un ambiente de frescura, vitalidad y renuevo emocional. El beige y los tonos tierra también promueven la estabilidad emocional y la armonía espiritual. Estos colores, asociados con la creación misma, evocan la seguridad que se experimenta al confiar en la provisión de Dios. En Génesis 2.7 se describe que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, revelando que los tonos cálidos están conectados con la obra creadora de Dios y con el sentido de pertenencia que Él estableció en cada persona. Estos colores, cuando predominan en un entorno, invitan a la calma y fortalecen la sensación de seguridad espiritual en el hogar. El color dorado es símbolo de la gloria divina y de la provisión celestial. En el libro de Éxodo, Dios ordenó que el arca del pacto, símbolo de su presencia, fuera cubierta de oro puro, reflejando así su majestuosidad y santidad. El dorado, cuando se emplea de forma equilibrada en el hogar, puede representar la honra que se le da a Dios y el reconocimiento de que su gloria es la fuente de toda provisión y protección. En Filipenses 4.19 se nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mostrando que la abundancia espiritual fluye cuando el hogar está consagrado al Señor. Los colores que promueven la paz, la bendición y la protección espiritual no son simplemente elementos decorativos, sino principios que reflejan la armonía que Dios desea establecer en la vida de sus hijos. Un hogar donde predominan estos colores se convierte en un refugio, donde las tensiones se disipan, los conflictos pierden fuerza y la paz del Señor se manifiesta de forma tangible. En Juan 14, 27, Jesús promete: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz, que trasciende las circunstancias externas, es la que Dios desea que reine en cada familia y que se vea reflejada incluso en el entorno del hogar. El Señor desea que cada aspecto del hogar refleje su luz, su pureza y su protección. Cuando se toman decisiones conscientes para que el entorno esté en armonía con el Señor, con los principios divinos, el hogar se convierte en un espacio donde las bendiciones fluyen de forma natural. En Salmos 4.8 se declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta promesa revela que la verdadera seguridad y el bienestar emocional solo se experimentan plenamente cuando Dios es el centro del hogar y cada aspecto de ese entorno se alinea con su presencia. La elección de los colores que predominan en el hogar no es un aspecto superficial, sino una decisión que puede influir en la paz espiritual de quienes habitan en él. Los colores que invitan a la calma, que promueven la reflexión y que reflejan la pureza que Dios desea, son aquellos que abren las puertas para que su presencia llene cada rincón del hogar.
Así como Dios diseñó cada elemento del tabernáculo con un propósito espiritual, también nos invita a tomar decisiones sabias para que nuestro entorno sea un espacio donde su paz y su gloria se manifiesten de forma continua. La palabra de Dios revela que el hogar no es solo un espacio físico, sino un lugar donde se construyen las bases espirituales de la vida familiar. La Biblia enseña que lo que sucede dentro de las paredes del hogar tiene un impacto directo en la paz, el bienestar y la protección que Dios desea para sus hijos. Por esa razón, el Señor no solo instruyó a su pueblo sobre cómo vivir en obediencia, sino que también reveló principios claros para que el entorno del hogar fuera un espacio donde su presencia pudiera manifestarse plenamente. En Deuteronomio 6.9, Dios instruyó al pueblo de Israel diciendo: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este mandato, que ordenaba colocar las palabras de la ley en las entradas del hogar, solo tenía un propósito simbólico, sino que revelaba una verdad espiritual profunda. El entorno donde se vive influye directamente en la relación que se establece con Dios al rodearse de elementos que recordaran los mandamientos del Señor. Los israelitas estaban fortaleciendo una atmósfera espiritual que protegía el hogar y guiaba a sus habitantes en el camino de la obediencia. Este principio sigue siendo aplicable hoy. Cuando un hogar es consagrado a Dios y se cuida cada aspecto que influye en su ambiente espiritual, se crea un espacio donde las bendiciones de Dios fluyen de forma continua. La elección de los colores que predominan en el hogar es parte de esa consagración. Más allá de lo estético, los colores pueden influir en la paz espiritual que se experimenta en un lugar. En Isaías 60:18 se declara: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Este pasaje revela que la paz en el entorno es una promesa que se alcanza cuando cada aspecto del hogar se alinea con la voluntad de Dios. La consagración del hogar comienza con una decisión consciente de invitar la presencia de Dios a ese espacio. En Josué 24.15, Josué hizo una declaración firme cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta afirmación no solo mostraba la disposición de Josué para vivir en obediencia, sino que revelaba su intención de que su hogar estuviera consagrado por completo a Dios. Esa misma determinación es necesaria para que el hogar se convierta en un refugio espiritual donde la paz, la seguridad y la bendición sean evidentes. El profeta Eliseo mostró en una ocasión cómo un ambiente puede ser transformado espiritualmente cuando se actúa conforme a la voluntad de Dios. En Tecillo Reyes 2.14.21 se relata que los habitantes de Jericó se acercaron a Eliseo porque el agua de la ciudad estaba contaminada y la tierra era estéril. Eliseo pidió un recipiente nuevo, con sal, y tras echarla en el manantial declaró: así dijo Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. A partir de ese momento, las aguas fueron restauradas y la tierra volvió a ser fértil. Este relato revela que Dios puede transformar cualquier entorno, por más deteriorado que parezca, cuando se actúa en fe y se toma la decisión de alinear ese espacio con su presencia. El enemigo busca constantemente interferir en el propósito que Dios tiene para los hogares. En Juan 10.10, Jesús advierte que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta obra destructiva se manifiesta no solo en conflictos o dificultades visibles, sino también en alteraciones espirituales que perturban la paz del hogar. Cuando se introducen elementos que no están alineados con la voluntad de Dios, como colores que alteran el equilibrio espiritual o que han sido empleados históricamente en prácticas idolátricas, se abre una puerta para que el enemigo siembre discordia, temor y desánimo en el entorno. La Biblia revela que los espacios donde se honra a Dios se convierten en lugares de refugio, protección y descanso. En Éxodo 40:34-35 se describe cómo la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo después de que Moisés completó cada detalle según las instrucciones divinas. La nube de la gloria de Dios. Dios cubrió el lugar y la presencia del Señor llenó el tabernáculo, haciendo que Moisés no pudiera ni siquiera entrar.
Esta manifestación poderosa revela que cuando un entorno está consagrado a Dios, su presencia se manifiesta de forma tangible, trayendo paz y protección a quienes habitan en él. El apóstol Pablo también enseñó que el entorno que nos rodea influye en nuestra vida espiritual. En 1 Corintios 14:33 declara que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, revelando que el desorden, la agitación y el caos no provienen de él. Esta verdad se extiende al ambiente del hogar. Cuando el entorno está marcado por colores, símbolos o elementos que fomentan la inquietud y el desorden emocional, se genera una atmósfera que puede dificultar la comunión con Dios y la armonía familiar. La consagración del hogar incluye reconocer que cada rincón del lugar debe reflejar la luz y la paz que provienen del Señor. En Mateo 5:14, Jesús declaró: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta afirmación no solo se refiere al testimonio personal, sino que también revela que el entorno que rodea a los hijos de Dios debe ser un reflejo de su luz y su verdad. Un hogar donde predominan colores que simbolizan la pureza, la calma y la bendición se convierte en un espacio donde las personas que lo habitan pueden experimentar el descanso y la restauración espiritual que solo Dios puede ofrecer. La limpieza espiritual del hogar es otro aspecto esencial en este proceso. En 2 Crónicas 29, 15, 16 se relata que el rey Ezequías, al restaurar el templo, ordenó que los sacerdotes y levitas sacaran todo elemento impuro del lugar. Esta limpieza no solo fue física, sino también espiritual, porque al retirar los objetos que simbolizaban idolatría y rebelión, el templo fue restaurado como un lugar de adoración genuina. Del mismo modo, quienes desean que su hogar sea un espacio de bendición deben evaluar qué elementos, símbolos o colores están presentes en su entorno y tomar decisiones conscientes para que cada aspecto de ese lugar esté alineado con la presencia de Dios. El Señor promete que aquellos que deciden consagrar sus hogares a Él experimentarán una transformación espiritual que se reflejará en paz, armonía y protección. En Isaías 54, 13 se declara: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta promesa revela que cuando el hogar es un espacio donde la presencia de Dios es bienvenida, incluso las generaciones futuras serán bendecidas por la paz que se establece en ese lugar. Dios desea que cada hogar sea un espacio donde su gloria se manifieste de forma continua. La elección de los colores, la limpieza espiritual del entorno y la decisión firme de consagrar cada aspecto del hogar a su presencia son pasos que permiten que el Señor establezca su paz en el lugar donde vivimos. Así como el tabernáculo fue transformado en un lugar de encuentro con Dios, tras ser preparado según su voluntad, el hogar puede convertirse en un refugio espiritual, donde el amor, la armonía y la bendición se manifiestan de forma tangible. En Salmos 91.1 se promete que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta protección se fortalece cuando se toman decisiones conscientes. Gracias. Para que el hogar sea un lugar donde la luz de Cristo brille sin impedimentos. La paz que Dios promete no es frágil ni momentánea, sino una paz que se establece firmemente cuando su presencia gobierna cada aspecto del hogar. El enemigo intentará sembrar inquietud, temor y desorden, pero cuando el entorno está consagrado a Dios, su poder queda anulado. En Juan 16:33, Jesús declaró: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa asegura que, sin importar las circunstancias externas, aquellos que deciden que su hogar sea un refugio espiritual, encontrarán en Dios la paz que sostiene, fortalece y transforma. La Biblia revela que el entorno en el que vivimos, gracias, no es un aspecto superficial ni irrelevante, sino un reflejo directo de las decisiones espirituales que tomamos. Así como nuestras palabras y acciones revelan el estado de nuestro corazón, el ambiente que construimos dentro de nuestro hogar también habla de quién gobierna nuestra vida. Dios diseñó cada aspecto de nuestra existencia para que estuviera en armonía con su voluntad.
Y esa armonía incluye el espacio en el que habitamos. Cuando un hogar es edificado bajo principios espirituales sólidos, se convierte en un refugio donde la paz de Dios fluye de forma natural. Sin embargo, cuando ese equilibrio se rompe, ya sea por descuido o por decisiones que permiten que influencias dañinas se infiltren, el hogar puede transformarse en un lugar de inquietud, conflicto y desorden espiritual. La influencia espiritual que puede manifestarse en un hogar no siempre es evidente de inmediato. En muchos casos, el deterioro del ambiente comienza de forma sutil, casi imperceptible, hasta que sus efectos se vuelven claros en la vida diaria. Discusiones frecuentes, sentimientos inexplicables de angustia o tristeza, e incluso un constante ambiente de tensión, pueden ser señales de que algo en el entorno está interfiriendo con la paz que Dios desea establecer. Aunque algunas personas intentan atribuir estas circunstancias únicamente a factores externos, la Biblia revela que el entorno espiritual que construimos influye directamente en nuestro bienestar emocional y espiritual. El enemigo no siempre se manifiesta de forma abierta o evidente. Su estrategia más eficaz consiste en infiltrar el entorno poco a poco, introduciendo elementos que parecen inofensivos, pero que terminan alterando la paz del hogar. En ocasiones esto sucede a través de símbolos, imágenes o prácticas que desvían la atención de Dios, pero también puede manifestarse en aspectos que a menudo se consideran meramente decorativos, como los colores que predominan en el espacio. Lo que muchos ven solo como una decisión estética puede en realidad influir profundamente en el ambiente espiritual del hogar. El propósito del enemigo es distorsionar la atmósfera del hogar para que se convierta en un lugar de agitación y discordia, un espacio donde las personas pierdan la paz, se sientan inquietas y les resulte difícil escuchar la voz de Dios. Esta es una de las razones por las que la palabra de Dios enfatiza la importancia de mantener el hogar como un espacio consagrado, donde cada aspecto del entorno esté alineado con los principios espirituales que Él estableció. Cuando se permite que el hogar sea un espacio consagrado, que influencias negativas se instalen en el entorno, el resultado es un ambiente que favorece la desesperanza, el temor y la confusión. Dios, sin embargo, nos ofrece herramientas para contrarrestar cualquier influencia negativa que intente alterar la paz de nuestro hogar. En 2 Corintios 10.4 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta verdad revela que no estamos indefensos ante las influencias que buscan perturbar la paz en nuestro hogar. La oración, la fe y la autoridad que Dios nos ha dado permiten que el ambiente del hogar sea restaurado, incluso cuando durante mucho tiempo haya estado afectado por elementos que atraían maldición o desdicha. Cuando una persona toma la decisión consciente de consagrar su hogar a Dios, está estableciendo una barrera espiritual que impide que el enemigo influya en ese entorno. Esta consagración no solo implica apartar tiempo de la vida, sino que también implica que el enemigo se desvanezca. No solo tomar tiempo para la oración o la lectura de la palabra, sino también tomar decisiones prácticas que reflejen el deseo de que ese espacio esté bajo el dominio de Dios. Así como Josué declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Cada persona puede decidir que su hogar sea un lugar donde la presencia de Dios reine y donde las influencias negativas no encuentren espacio para operar. La Biblia enseña que el poder de la luz siempre prevalece sobre las tiras tinieblas. En Juan 1:5 se declara: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta promesa revela que sin importar cuánto tiempo un hogar haya estado bajo influencias negativas, cuando la presencia de Dios es bienvenida en ese lugar, todo poder contrario se disipa. Este principio es una invitación a confiar en que sin importar qué elementos hayan estado interfiriendo con la paz del hogar, Dios tiene el poder de restaurar ese espacio y llenarlo de su presencia. Un hogar consagrado a Dios no solo se convierte en un refugio para quienes habitan en él, sino también en un faro de luz para quienes lo visitan. Cuando el ambiente del hogar está marcado por la paz, el amor y la presencia de Dios, las personas que entran en ese espacio pueden percibir que hay algo diferente,
algo que trasciende las circunstancias externas, esa paz que solo Dios puede ofrecer, se convierte en un testimonio vivo de su poder transformador. El hogar que se construye conforme a los principios de Dios se convierte en un lugar donde las promesas bíblicas se cumplen de forma evidente. En Salmos 91 se describe que aquellos que habitan bajo la protección del Altísimo vivirán seguros bajo su sombra y protección continua. Esta seguridad espiritual no es producto del azar ni se obtiene únicamente con buenos deseos. Es el resultado de decisiones conscientes que demuestran el deseo de que el hogar sea un espacio donde Dios gobierne y su paz se manifieste. Cada decisión que tomamos respecto a nuestro entorno es una oportunidad para invitar la bendición de Dios o para permitir que influencias negativas ganen espacio en nuestra vida. Cuando se eligen elementos que promueven la calma, la pureza y la armonía espiritual, el hogar se convierte en un lugar donde la presencia de Dios habita de forma continua. Esta elección es una expresión de fe, una declaración que revela el deseo de que el Señor reine en cada aspecto de nuestra vida. El enemigo intentará distorsionar el diseño que Dios estableció para el hogar, introduciendo inquietud, temor y desorden. Sin embargo, cuando una persona se levanta en fe y decide consagrar su hogar al Señor, las puertas que el enemigo intentó abrir quedan cerradas y la paz de Dios se establece de forma poderosa en ese lugar. La decisión de consagrar el hogar no solo protege el presente, sino que también tiene un impacto directo en las generaciones futuras. En Isaías 44.3, Dios promete: derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta promesa revela que cuando una familia decide edificar su hogar sobre la base de los principios divinos, está sembrando una herencia espiritual que perdurará en las generaciones venideras. Dios desea que cada hogar sea un espacio de amor, esperanza y bendición, un lugar donde su presencia sea el centro y donde las influencias negativas no tengan lugar. Cuando se toma la decisión de consagrar el hogar y cada aspecto del entorno se alinea con su voluntad, ese lugar se convierte en un refugio espiritual donde la protección, la paz y la bendición se manifiestan de forma continua. No importa cuánto tiempo un hogar haya estado expuesto a influencias que sembraron discordia, temor o confusión. Cuando la presencia de Dios es invitada a gobernar en ese espacio, toda oscuridad se disipa y su luz transforma el hogar en un lugar donde su gloria habita. Y ahora que has escuchado estas promesas, no permitas que se queden solo como palabras bonitas que suenan bien en un video. Deja que penetren tu espíritu como espada de doble filo. Porque estas promesas no fueron escritas solo para leerlas, fueron escritas para vivirlas. Fueron declaradas por un Dios eterno que no miente, que no olvida y que no abandona a los suyos en medio del dolor. Fueron susurradas en el cielo para ser proclamadas en la tierra, para que cada hijo suyo tenga con qué sostenerse cuando la enfermedad llega sin aviso, cuando el cuerpo falla, cuando el alma grita en silencio, cuando los doctores se equivocan y cuando el miedo a perderlo todo amenaza con apagar tu fe. Pero escúchame bien, no estás solo. No importa lo que hayas sentido hasta hoy, no importa si has orado y aún no has visto resultados, no importa si ya no tienes fuerzas ni para pedir ayuda. Dios sigue siendo tu sanador y no solo quiere restaurarte físicamente. Él quiere restaurar tu confianza, tu paz, tu propósito, tu aliento. Porque hay heridas que los médicos no ven, hay fatigas que las pruebas clínicas no detectan, pero el Espíritu Santo las conoce todas y está listo para empezar una obra nueva si tú estás dispuesto a creerle de verdad. Recuerda lo que dice la Escritura en Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Así fue como Abraham recibió lo que parecía imposible. No fue porque vio resultados rápidos, fue porque eligió confiar cuando todo parecía muerto. Fue porque entendió que las promesas de Dios no son frágiles, aunque tus emociones lo sean. Que la palabra de Dios no necesita condiciones perfectas para cumplirse, solo necesita corazones que se atrevan a sostenerla. Y si tú hoy decides sostener esa promesa, incluso con manos temblorosas, incluso con un cuerpo que duele, incluso con lágrimas corriendo por tu rostro,
entonces el cielo se abre sobre tu vida. Entonces tu fe se convierte en una semilla que el enemigo no puede arrancar. Entonces Dios comienza a reconstruir tu salud, tu mente y tu espíritu desde lo invisible. No olvides lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso es lo que está ocurriendo en ti ahora. Aunque el cuerpo se debilite, el espíritu se está encendiendo. Aunque las fuerzas parezcan terminarse, la fe se está fortaleciendo. Aunque el mundo te diga que no hay esperanza, el cielo te dice: yo soy tu esperanza. Así que hoy te pido que no te vayas sin dejar tu fe escrita en los comentarios. No te vayas sin levantar tu voz, aunque sea en silencio, para decirle al Señor: creo en tus promesas, confío en tu poder y me cubro con tu palabra. Escríbelo, decláralo, pide por ti, pide por los tuyos, porque cada palabra escrita es una declaración al mundo espiritual de que tú has elegido creer. Y escucha bien lo que te voy a decir: esto no ha terminado. La última promesa, la más poderosa, aún no ha sido revelada. Hay algo que el Señor me mostró que no he compartido todavía. Algo que va a enseñarte a blindarte día y noche. Algo que romperá la raíz del temor y activará una fe sobrenatural en tu sistema inmunológico, en tus pensamientos y en tus decisiones. Pero no lo haré hasta que el corazón esté listo. Y ese momento llegará muy pronto. Nos veremos en la siguiente parte. Y no lo olvides, estas promesas pueden cambiar tu salud, pero si no llegas hasta el final, no lo vas a lograr. Quédate, cree, comenta, porque a los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas les serán dadas. Y ahora que hemos caminado juntos por estas promesas, quiero que tomes un momento y respires profundo. Cierra los ojos si puedes y deja que lo que has escuchado no se quede solo en la mente, sino que baje al corazón, porque este video no ha sido solo información, ha sido un llamado, un despertar, una confirmación de que Dios sigue en control, de que tus días no están en manos de la estadística médica, ni de los informes humanos, sino en las manos del Creador del universo. El mismo que sopló vida en ti el primer día, es el mismo que hoy vuelve a soplar esperanza, fe y protección sobre tu cuerpo, tu alma y tu casa. Quizá llegaste hasta aquí con miedo, con incertidumbre, con síntomas que no sabes cómo enfrentar. Quizá has estado cargando por dentro un temor silencioso a enfermar, a perder a alguien, a quedarte solo. Pero hoy el cielo te ha hablado. Hoy Dios te ha recordado que su palabra es más fuerte que cualquier virus, que su sangre aún tiene poder, que su presencia sigue sanando lo que nadie más puede tocar. Y no importa cuántos años hayas vivido con ese dolor, con esa dolencia, con esa carga, porque cuando una promesa de Dios entra en tu vida, todo lo que parecía imposible empieza a temblar. Recuerda lo que dice la Escritura en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Escuchas eso? No es un consuelo vacío. Es una declaración divina de acompañamiento eterno. Es Dios mirándote a los ojos y diciéndote: no te soltaré. Aunque tiemble el mundo, aunque el diagnóstico sea incierto, yo no te dejaré. Y cuando tú crees esa palabra, cuando la haces tuya, algo cambia. No siempre de forma inmediata, pero sí de forma real. Porque la fe que permanece en la espera es la que desata los milagros más profundos. Y si hoy esta palabra te ha tocado, si hoy el Espíritu Santo te ha hablado, no cierres este video en silencio. No apagues esta voz sin dejar tu fe escrita. Comenta con toda la fuerza que tengas, aunque estés débil físicamente, aunque no tengas respuestas todavía. Escribe: Señor, recibo tus promesas, confío en tu protección, mi salud está en tus manos. Y si conoces a alguien que está pasando por enfermedad, nómbralo en los comentarios. Ora por él, escríbelo como un acto de intercesión. Porque cuando dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, el cielo responde. Y no olvides esto: la promesa final, la más poderosa, aún está por revelarse. Hay una promesa de sanidad que no solo cambia el cuerpo, cambia la atmósfera espiritual de tu casa, cambia cómo duermes, cómo decides, cómo hablas, cómo vives.
Esa promesa necesita una preparación especial y muy pronto te la voy a entregar, pero será solo para los que estén listos, para los que permanezcan, para los que entiendan que esto no es entretenimiento espiritual, es entrenamiento para la guerra invisible. Así que quédate, no te vayas, no pienses que ya escuchaste suficiente, porque cuando Dios empieza algo es porque planea terminarlo. Y si Él te ha hablado hoy es porque te está preparando para algo más grande. Algo que el enemigo no podrá tocar, algo que transformará tu historia desde la raíz. Nos vemos en la próxima parte. Y recuerda esto con toda tu alma. Las promesas de Dios son eternas, pero si no las abrazas hasta el final, no lo vas a lograr. Quédate, comenta y camina en fe, porque la sanidad ya comenzó.